Seguimos aquí en Zona de Giro, nada más y nada menos que con un gran pensador, un gran economista, un gran periodista. Alfredo Zayat está con nosotros. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va? Gracias por venir. Alfredo es conductor en el podcast Mano a Mano con Pablo Ibáñez, un espacio de análisis político y económico. Forma parte también del programa Cheque en Blanco en Futurock y además lleva sus análisis al destape junto a Roberto Navarro y en Cenital, así que lo pueden encontrar ahí. Y hoy, bueno, lo invitamos un poco porque el tema economía parece ser un tema que cada vez que se habla de elecciones, viste, como que queda un poco en segundo plano. Por lo menos ahora en los últimos días se habló mucho de ficha limpia y poco de lo que pasó con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todos sus efectos. Pero antes de entrar de lleno a la coyuntura, preguntarte en particular, hay como un run creo que se viene charlando mucho y que, viste, hay posturas encontradas, pero cada vez más parece ser que la oposición o quienes ocuparon un lugar de oposición le ceden y le conceden cosas a Milei en el plano económico, ¿no? Esta idea de, bueno, ordenaron la macro, hay estabilidad, bajó la pobreza. Preguntarte directamente, ¿crees que Milei está haciendo el trabajo sucio que tendría que haber hecho otro? Varias cuestiones. Hola, ¿cómo andan? Arrancamos así. Porque hay varias cosas que vos mencionaste y, digamos, son disparadores diversos. Vos decís la oposición, sectores de políticos, y yo creo que hay cierto consenso en algunos sectores políticos y que hoy son mayoritarios con esta línea económica, ¿no? Te lo resumo, son conservadores, piensan que tiene que haber un privilegio sobre el sector empresarial, sobre el sector de los trabajadores son privilegiados. Pues fíjate que hasta llegó el absurdo Milei diciendo que en realidad el trabajador está explotando al empresario. Entonces hay, por un lado, una notable mediocridad de la dirigencia argentina, y cuando digo dirigencia es política, empresarial, sindical, social, que le resulta, no sé si es por especulación, si es por convencimiento, si es por temor, que no sale a rebatir semejantes burradas y además avances sobre derechos históricos de trabajadores, de los jubilados. Todos los miércoles le pegan a los jubilados. Sí. ¿Por qué se naturaliza eso? Hay una naturalización de brutalidades políticas y después de desquicios económicos que es difícil, digamos, para quienes analizamos la economía de hace muchos años. Yo le robé, para decirlo de una forma bien directa, a uno de mis doctores médicos que trabaja y dice, mirá, yo, porque viste que hay diferentes corrientes hoy con la medicina. Mi medicina está basada en las evidencias, ¿no? Que parece algo sencillo, pero que cada vez cuesta más, ¿no? Que si vos te encontrás con, bueno, y con el análisis económico, yo me baso en las evidencias. Entonces trato de buscar eso. Obviamente que eso implica un posicionamiento político, ideológico, de cosmovisión del mundo, pero lo que tenemos hoy, la verdad, no está basado en las evidencias. Es un fiasco teórico y en la práctica es un avance sobre los sectores vulnerables. Y cuando te digo sectores vulnerables, incluyo a la clase media, porque en general se dice, y sectores vulnerables, sí, los que viven en los barrios carenciados. No, yo te incluyo a las clases medias, el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el pequeño productor agropecuario, obviamente el trabajador, formal, informal, los jubilados. Bueno, hay una agresión permanente, es diaria sobre las condiciones materiales de la mayoría de la población. Sí. No, y volviendo con algo que dijiste, esto, ¿no? De
le pegan a los jubilados y no pasa nada, o por lo menos hay un nivel, ¿no?, de indiferencia. ¿Crees que eso también se puede trasladar al plano de lo que se consideró siempre el ajuste, como algo, como una mala palabra que dejó de ser en gran medida tabú a partir de la victoria de Milei? Sí. Milei como hijo también de esa... Sí, sí. Yo creo que ahí hay un inmenso engaño colectivo vinculado con que, bueno, la macro está ordenada. ¿Qué cosa está ordenada? La verdad, ¿qué significa estar ordenado si tuviste que ir de forma desesperada al Fondo Monetario Internacional para que te dé un crédito totalmente desproporcionado a un país que es insolvente, a un país que le debe ya 40.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario le da otros 20.000 millones de dólares? Eso no es algo que esté ordenado, eso está profundamente desordenado, es un drama, es impagable esa deuda. Sí. Y por consiguiente, si vos tenés una economía que tiene una deuda solamente con un acreedor que es impagable, ¿qué cosa está ordenada? La inflación, sí es cierto. La inflación, como el dólar, dada la sucesión de crisis que se arrastra por décadas, es un trauma. Es un trauma social. Es un trauma que atraviesa toda la sociedad. Y quien se presenta con fórmulas mágicas diciendo voy a bajar la inflación y no importa qué, entonces aparece que dice, bueno, está ordenando la economía. Una inflación del 3% mensual, ¿eso es ordenar la economía? Es difícil, digamos, cualquiera que estudie, haga análisis económicos basado en las evidencias, mostrará que un país que tiene una tasa de inflación del 3% mensual no tiene ordenadas las cosas. Claro. Ordenados con pisando los salarios. Además, desde la dictadura militar no hay una orden escrita y una resolución del Ministerio de Trabajo, hoy es Secretaría del Trabajo, degradando, ¿no?, diciendo que no convalidan aumentos de salarios, arreglados por las partes, ¿no? Y lo dicen con el argumento del orden público y, bueno, entonces, pisando salarios, pisando el tipo de cambio, o sea, el dólar, pisando las tarifas que suben, pero no de acuerdo a lo que reclaman ni las empresas, ni el discurso oficial, ni lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Y cuarto, abriendo la economía, destruyendo la industria nacional y por consiguiente el empleo nacional. Bueno, eso no es ordenar la macro. Claro. ¿Por qué ves entonces? O sea, decías al principio, bueno, porque son conservadores, pero ¿qué hay del concepto la macro que parece la obsesión de, bueno, cedámosle esto, digamos que la ordenó? Porque la inflación y el dólar son dos variables traumas en Argentina. Es difícil Nadie porque... se quiere hacer cargo, decís, de ese trauma. Y que claro, pero que la sociedad lo vive con trauma, es así. Si tenés 50 años, ustedes no lo tienen, 50 años que te atraviesa una inestabilidad en los precios, inestabilidad con el tema del dólar, significa que esa sociedad lo que reclama es, mira, mantener el dólar tranquilo, mantener los precios que no suban tanto, si suban pero que no suban tanto. ¿Por qué? Y porque la verdad, durante un periodo prolongado, toda la inestabilidad de esas dos variables me genera mucha angustia. Angustia social, angustia vinculada a qué es lo que puede pasar con los ingresos, angustia que cuando vaya y compre un producto me aumente sustancialmente mucho, porque siguen aumentando las cosas. No es que no aumentan. No. Más allá que... Los alimentos es una locura. Por eso, más allá que otro elemento que también hay un silencio cómplice respecto a cómo la subestimación del índice de precios al consumidor por parte del INDEC tendría que ser más alto, pero como está medido con la canasta de la encuesta nacional de hogares del 2004, ¿ustedes saben lo que era Blockbuster? Sí, obvio. Bueno, Sí. hoy No existe existían los Blockbuster. celulares. No. Bueno, entonces, está bien, no es lo central de esa No, canasta. pero de telefonía. Por eso no es lo Sí. central de esa canasta, pero simplemente digo que dentro de esa canasta, como está desactualizada, estaba, por ejemplo, Blockbuster. ¿Cuánto es lo que podía estar en el 2004
dentro del consumo lo que vos mencionabas, los celulares, internet. ¿No? Entonces, bueno, está desactualizada. La nueva canasta es del 2017-2018, que también ya está un poco vieja, y ya está el índice de precios que se podría presentar con esa canasta. Ya está desde mediados del año pasado. ¿Hicieron las cuentas ahí? Sí, ¿Y cuánto da la inflación? daba 18 puntos más en el No. 24. Wow. Entonces, agarra y ¿por qué no lo hacen? Y Sí, bueno, el impacto político que por puede ese tener impacto eso. político, pues entonces Sí. no hay un proceso de desinflación tan importante como muestran, Claro. publicitan, exagera el mundo libertario. Entonces, bueno, está bien, esto es un punto, si querés, parte de una discusión política. Pero ¿por qué el tema inflación y dólar, tipo de cambio, te digo dólar, es una variable trauma que atraviesa? Porque la verdad, ni militares, ni radicales, ni peronistas, ni macristas, ni liberales, ni ortodoxos, ni heterodoxos pudieron lograr un proceso de estabilización prolongada. El proceso de estabilización más prolongado fue el de la convertibilidad del 92 hasta el 2001, pero con unos costos inmensos que generó un estallido posterior dramático, una de las Sí, crisis políticas y económicas más dramáticas de la historia argentina. Pero las sociedades tienen estas variables traumas, rápidamente, porque si no me voy a extender mucho a nivel de la historia, ¿no? En 1929, en Estados Unidos, estalló un crack bursátil. Y después, 1930 hasta el 36, tuviste una recesión, una depresión económica fenomenal. Entonces, ¿cuál es el trauma dentro de una depresión? Es el tema del desempleo, la miseria, el desempleo, el hambre. Cualquiera que haya estudiado, leído o visto películas de la depresión económica en Estados Unidos observará eso. Verá eso, lo que es esa crisis. Entonces, uno de los ejes centrales del manejo de la economía desde entonces hasta ahora, y que tiene como mandato la Reserva Federal, o sea, la banca central de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, es la generación y fomento de De empleo. empleo. Si vos ves otros bancos centrales, no lo tiene. Lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente porque ahí hay un trauma que yo lo traduzco esto para que sea, uno puede decir, unas variables clave, Sí, sí, sí. pero lo digo otra vez porque así se hace más entendible. En Alemania lo mismo, Claro. pero no, perdóname, con el empleo, sino con la inflación. ¿Se acuerdan? Es la hiperinflación alemana. La década del 20. Claro, la década del 20, la República de Weimar. Bueno, entonces el Banco Central alemán, el Bundesbank, y bueno, ahora se convirtió ya en el Banco Central Europeo, pero sigue estando el Bundesbank. Bueno, el eje central es el control de la inflación, porque son cuestiones traumáticas, económicas, políticas, sociales, humanas que vivieron esas sociedades. Bueno, yo lo pongo como referencia para entender, bueno, ¿por qué acá no importa? Porque vos fíjate qué es lo que está pasando. No importa que le pegan a los jubilados. Por ejemplo, lo pongo como un ejemplo. Y no importa que destruyan el sistema de ciencia y técnica. Claro. No importa que no haya presupuesto educativo. No importa que destruyan la universidad pública. Vos agarrás y decís, che, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que importa? Claro. ¿Qué pasa ¿Dónde acá está en la esa sociedad? sensibilidad? ¿Qué Sí. pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Porque hay una sociedad traumatizada, vuelvo a repetir, lo digo para decirlo en una forma que sea de divulgación, traumatizada con el tema de la inflación y el tema del dólar, aparece un líder político y dice, yo te lo voy a solucionar. Claro. Entonces vos decís, hacé lo que quieras, pero vos solucionás porque vos me aliviás este trauma que atraviesa a la sociedad durante décadas. ¿El trauma del 2001 es el mismo? ¿También fue la hiperinflación de Alfonsín? O sea, lo que fue una corta... consecuencia. En los 90. Digamos, lo que tuvo ese trauma de la hiperinflación, como bien mencionás vos, es que Menem pudo hacer lo que quiso Claro. durante la década del Que es un 90. poco el Claro, espejo a hoy, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. decir, puedo vender todo, puedo buscar la Desmantelar reelección, todo. desmantelar todo, la reforma constitucional. Digamos, vos agarrás lo de la década del 90. ¿Por qué? Porque te marcaba ese, che, ¿ustedes quieren volver a la hiperinflación? La Sí, hiperinflación está estudiada a nivel de los investigadores, tanto en términos económicos, sociales y psicológicos. Es a lo que se asocia
a la hiperinflación, de lo que vive una sociedad que padece una hiperinflación, es similar, obviamente que no es igual, es similar a una guerra. Entonces vos cuando salís decís, quiero paz. Claro. Claro. ¿Y qué es lo que me da? Dame paz, dame tranquilidad, dame la posibilidad de poder reconstruirme. Digo, reconstruirse a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, digamos, en sociedad, después de atravesar semejante trauma, semejante crisis, semejante devastación. Una guerra, una ¿Y hiperinflación. en qué Claro. lugar ubicás vos la pandemia en ese sentido? Para entender también la victoria de Milei posterior. La pandemia lo que generó, lo que pasa es que ahí es más social que lo ¿No económico? No lo veo tanto Ujú. en lo económico. Pero puede ser, ¿eh? Vos me lo Sí, sí. tiraste, lo pienso. Me parece que tiene que ver más con lo social, con, si querés, los comportamientos más individualistas, más metidos. Claro. Vos fíjate que hay un crecimiento de la utilización de las redes, Sí, o sea, sí, Sí, sí. digamos, hay un salto, pero notable, y en un mundo en transformación, y la pandemia aceleró esos tiempos vinculados a la construcción de una sociedad más individualista, si querés, más egoísta, más metida para adentro, y dice, bueno, me salvo solo y no... por eso yo creo que es tan disruptivo el Eternauta, perdone que salga. Totalmente. Te gustó. Pero es una cosa así. Vos hace un rato hablabas de esto de la evidencia, ¿no? Y hace creo que unas semanas que se publicó el índice de pobreza, que los números marcan que bajó, ¿no? Y está esa discusión de, bueno, si en algún momento le creímos, ¿no? Cuando la pobreza sube, habría que creerle también cuando baja, sin embargo, se contrapone a lo que sentimos como sociedad, ¿no? Tal vez es una lectura un poco subjetiva, pero nadie cree que la pobreza haya efectivamente bajado, ¿no? En esa ¿Cómo ves dimensión, eso? digamos, hay una cuestión que es sobre los ciclos. Digamos. La pobreza sube muchísimo después de la mega devaluación que aplica Milei. Mm. El gobierno de Milei comienza el 10 de diciembre del 2023, porque Milei y sus publicistas hacen como que el gobierno de Milei comenzó en febrero o en marzo del 2024. ¿Para qué? Para sacar de sí, sacar Los índices de los diciembre, peores, claro. claro, diciembre, enero y febrero. Quien toma esa decisión de devaluar en esa magnitud, llevar el dólar oficial a 800 pesos, o sea, un ajuste del 118% del tipo de cambio, fue Milei, fue Caputo con Bausili, su socio en Anker, o sea, en su consultora financiera. Y además lo dijeron, que ellos pusieron el dólar más alto, lo que se llama en economía un overshooting, porque para así tienen un colchón cambiario mejor. O sea, hubo una decisión deliberada de poner el dólar a 800. ¿Qué es lo que implicó esto? Sí. Bueno, un salto de la pobreza más del 55%. Fueron ellos los que subieron. La pobreza medida por una canasta monetaria, por línea monetaria, ¿no? Después tenés otros indicadores de pobreza, pero la que se utiliza para medir ese porcentaje es la valorización monetaria de una canasta de bienes y servicios. La subieron y bueno, después empieza a bajar, Bajó. pero está casi al mismo nivel previo al salto de la devaluación. Entonces, a lo que se le suma, pero que en ese proceso de caída lo que hay es un deterioro de las condiciones materiales de la mayoría de la población, porque hubo una redistribución de esos ingresos que tiene la población. ¿Por qué? Se incrementó casi un poco más, que se duplicó el porcentaje del presupuesto de los hogares para el pago de los servicios públicos. Claro. Luz, gas, los que tienen, agua y transporte. Y transporte. Cualquiera que ve su presupuesto y dice, ¿cuánto gastaba en esto, en estos servicios hoy? ¿Y cuánto gastaba en septiembre del 2023? Y te vas a dar cuenta que entonces que está el porcentaje de tu presupuesto se destina más al pago de servicio. Y por consiguiente, y la plata no me alcanza para Claro. comprar
alimentos y bebidas como compraba antes. ¿Y cómo se refleja esto a nivel agregado? La caída consecutiva récord de 15 meses de caída de consumo de alimentos y bebidas y en general en supermercados, autoservicios y comercios de cercanía. Es inédito eso. Entonces, agarrá y decís, baja la pobreza. ¿A Pero, dónde? y entonces, ¿cómo es que Porque la gente no pasa? consume, claro. Bueno, Claro. porque eso significa, como toda mega devaluación o fuerte devaluación, una redistribución de los ingresos. Alguien se los llevó. Sí. Alguien está haciendo guita. Alfredo, pienso, escuchando a Martín Guzmán, hace poco dio una nota con Tomás Rebord, y él hace como la diferencia entre una economía que se estabiliza y una economía que crece. Entonces, le denuncia a Javier Milei que, bueno, que todavía no ha llegado a la etapa de crecimiento. Pensaba en espejo el proceso de Duhalde Néstor, ¿no? Cuando mediante esa devaluación Duhalde permite una estabilidad que luego, factor mediante, Néstor aprovecha para hacer crecer la economía, con todo el espejo que tenía detrás, ¿no? Igual. Pero en esta circunstancia, con estas condiciones, en este contexto, tenemos un gobierno que dice haber estabilizado la economía, entiendo que me estás diciendo que no, pero aparece la tensión de una población que después de 2 años de gestión empieza a reclamar la época del crecimiento. Bueno, ya está, ya banqué, entiendo, me bajaste la inflación, todo bien, te banco en esta, pero en algún momento yo quiero que mi trabajo valga la pena. Ese costo político, acá quiero hacer como el nexo entre lo político y lo económico, ¿cuánta tensión más tiene, no? ¿Dónde se va a cortar? Yo creo que va a ser para después de las elecciones. No previo. Ahora está en campaña electoral, es toda la tensión que hay vinculado con las diferentes elecciones, diferentes lecturas que va a haber sobre los resultados electorales. La elección de la Ciudad de Buenos Aires se nacionalizó. Para mí es un absurdo, pero se nació insólito. Mejor palabra, insólito. Una elección de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires nacionalizada. Pero bueno, así lanzaron ese escenario y así está. Se verá la lectura. Yo ya te adelanto, si querés, la lectura de este domingo como la lectura de la de octubre. Ganamos. Van a decir. Pensé que decían nosotros, ya estaba. El mundo libertario va a decir ganamos. ¿Por qué? Y porque el voto de la derecha y de la ultraderecha se va a reordenar. Y bueno, el voto de la derecha y la ultraderecha en las elecciones del 2023, sacando el balotaje, bueno, estaba disperso. Y bueno, y ahora se reordenará, como en la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional. Y entonces va a tener más legisladores, o sea, más diputados nacionales y más senadores nacionales. Entonces van a decir, ¿se dan cuenta cómo estamos creciendo? O sea, que ganamos. Pero vos tenés que ver a quién se lo saca. Si se lo saca si baja esos diputados y senadores del PRO, de radicales, de gobiernos provinciales aliados al gobierno central libertario, y bueno, se reordenó, pudo lograr dentro del sector de la derecha y de la ultraderecha conseguir una nueva conducción. Claro, digamos. Entonces es eso, digamos, no será Macri, pasará a ser Milei. Te estoy diciendo qué es lo que para. Ahora bien, lo que van a leer más el mundo empresarial, el círculo llamado Círculo Rojo, el mundo financiero, es decir, bueno, ¿y qué es lo que pasó del otro lado? Si del otro lado hay una propuesta unificada, una propuesta que pueda surgir un líder o una lideresa, entonces ahí ya vas a ver que no importa que sumó diputados o senadores. Es algo similar a lo que pasó también en el 2017, ¿no? Claro. Vos fíjate que en el 2017 Cristina pierde con Esteban Bullrich. Se alteró todo, porque se mostró que seguía siendo competitiva, que en realidad pierde con Esteban Bullrich por un par de puntos, pero porque Randazzo, actuando como
Bueno, no importa cómo actuaba. Sacó unos 5 puntos. Sí. Entonces ahí, pero entonces todo pues fíjate que después de ganar Macri en el 2017, saca la reforma previsional. Y después Fondo Monetario. Sí, porque estaba, que se volcó. Sí, Y entonces volcó. Entonces, ¿cómo es que si estabas bien, ganaste y todo bárbaro, tuviste que ir desesperado a que el Fondo Monetario te rescate? Bueno, Bueno, ahí mencionaste a Cristina. sí. Concretamente, ¿vos considerás que el modelo kirchnerista tal cual lo conocimos está agotado en términos económicos? Es que igual no puede ser nada. Digamos, aparte porque el mundo también cambió, No puede las hacer nada tecnologías. desde la gestión, decís. No, sí se puede hacer, tiene que hacer otras cosas. Claro. Digamos, Darse. sí, obviamente dar respuestas a lo que es la realidad de hoy. La realidad de hoy no es la del 2003, no es la del 2007, no es la del 2015. Te pongo esos hitos que son... Entonces, calculá, pasaron 10 años, y en el 2027 va a ser 12 años. El mundo tiene una velocidad de transformación fenomenal, es impactante, digamos, a mí me parece fascinante, digamos, lo que está pasando. Ahora bien, ¿es un periodo oscuro? Sí, es un periodo oscuro. Hay un cambio civilizatorio. Obviamente, esto es muy amplio, pero vos lo ves, digamos. Estados Unidos agarra, se planta con Donald Trump, un desquiciado, dice, una guerra comercial. Pero lo que pasa es que China no, del 2025, no es China del 2000, ni del 2010. Bueno, ahora Ni volvieron, ¿no? Y claro, entonces el mundo está cambiando. La aplicación de la inteligencia artificial es... Yo cada vez me meto más en el tema porque aparte me parece interesante. Y no sé nada. Digamos, me meto y no sé nada. Entonces, en la medicina, en las cadenas de producción. Tiene una revolución total. Bueno, entonces vos decís, vos podés hacer lo mismo, hacer las políticas industrialistas de la década del 50 del siglo pasado, la política de buscar la recuperación de la burguesía nacional, Sí, de como la fue el renta, discurso todo. del 25 de mayo del 2003 de Néstor Kirchner, tal como era esos actores económicos pasados. Y la verdad que no. Eso no significa que tengas que buscar actores económicos que sean dinámicos para el desarrollo nacional con inclusión social. Pero hoy es en bloque. Es esta idea de que vas a negociar solo con Estados Unidos y China, ya hace 10 años era un error, hoy es un horror. Me quedo pensando en el último anuncio de Caputo, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la desesperación por ir a buscar nuestros dólares debajo del colchón. Sí, el blanqueo 2. Este blanqueo 2 que histórico también, ¿no? Sí. 2 blanqueos en un gobierno. Sí, es así, no hay antecedentes. No hay antecedentes. En Argentina es difícil encontrar antecedentes en el mundo que tenga 2 blanqueos. Como dice Manuel Álvarez Agis, a todo gobierno se le tiene que conceder la posibilidad de un blanqueo. Pero somos que los de Néstor, 2 no. Pero Néstor no tuvo. Néstor Kirchner no aplicó blanqueo. Pero Cristina en el primer mandato sí, en el segundo mandato otro blanqueo. Alfonsín, Menem, Alberto Macri, que fue el más exitoso de todos. ¿Cuál es el mensaje del gobierno para los sectores económicos un blanqueo así? El mensaje oficial es hay que movilizar los dólares que están en los colchones, entonces mejora el nivel de actividad económico. El mensaje que yo leo, y creo que otros también, es que están desesperados por tener más dólares que no alcanzan, porque el programa económico es insustentable, como haciendo una reversión de una triste frase del radical Sanz: los dólares se van por la canaleta del pago de la deuda, de la cuenta de servicios vinculados con el turismo al exterior y por las importaciones. Entonces no alcanzan, ni con vaca muerta, ni con la minería, no alcanzan. Entonces agudizan el atraso del tipo de cambio, todo en función a mostrar tasas de inflación bajas.
que tampoco tienen un éxito, porque si uno dice, si tenés un semejante atraso cambiario, pisás los salarios, pisás tarifas y a la vez también abrís la economía y la inflación no te va a ese cero que quieren mostrar, y bueno, es que todos ven la insustentabilidad de este programa económico. Para vos, o sea, los sectores económicos, el poder económico, ¿también ves esa desesperación? Ven la desesperación y mientras se aprovechan para hacer sus negocios. Claro. Todos. Y para generar condiciones de irreversibilidad de reformas estructurales regresivas, laborales, previsionales y sociales. Bueno, ahí está el fondo, ¿no? Con esa Claro. exigencia. Sí, y entonces dice, bueno, no importa, digamos. Milei, pasa que el personaje Milei es tan fascinante por todos los despropósitos de su figura. Milei es un mascarón de proa de los sectores de poder que quieren que la Argentina se transforme, haya una modificación estructural de su matriz productiva, laboral y social, que sean irreversibles. ¿Por qué? Porque la Argentina ha estado en un péndulo entre gobiernos y políticas ortodoxas y gobiernos y políticas denominadas nacional y populares. Entonces, en ese péndulo, bueno, dicen, ya está, basta. Estuvieron los militares, estuvo el menemismo, estuvo Macri. Lo intentamos. Bueno, exacto. Lo intentamos tantas veces. Pero ahora que sea irreversible. Entonces, por eso, digamos, pueden convalidar y darle aval a una persona que hay coincidencia, porque también hablo con mundo empresarial, financiero, que tiene algún tipo de desequilibrio. O sea, solamente se explica de esa manera, digamos, el apoyo empresarial. No por una cuestión de beneficio inmediato, también dependiendo del sector, inmediato, digamos. Beneficio posterior, y quieren obviamente hacer... A ver, para traducirlo, quieren decir, bueno, terminemos con el peronismo vinculado con esta idea de lo nacional y popular. Y si hay peronismo, que sea el peronismo conservador y que esté vinculado con los factores de poder económico. ¿Hay burguesía nacional y popular en la Argentina? No. ¿Habrá alguna vez? ¿Hubo alguna vez? Sería la pregunta. Y está bien esa. Recorrido histórico. Mira, perdón, ya no está el libro. Economía contramano es uno de mis libros, ¿no? Me parece que es el último capítulo. El título yo le puse Burguesía fallida. En realidad hice un juego con lo de los estados fallidos. Claro. Cuando, por ejemplo, bueno, un país, un estado fallido es que no puede tener las normas básicas de convivencia y de funcionamiento. Y la Argentina tuvo una burguesía fallida. Es larga la historia, pero no pudo constituirse como en otros países. Digo, Brasil, México, Estados Unidos, Francia, Corea, Alemania. Quizás no la dejaron, ¿no? No. Qué discusión esa. Fue más Cipaya nuestra Un burguesía. debate de 3 horas. Estructura y sujeto. Hay diferentes interpretaciones. Yo me siento más cómodo con esta interpretación, que la hago muy sencilla, que es cómo se distribuyó la tierra en Argentina. La Argentina es un país agraciado a nivel global por tener tierra fértil y clima favorable para la producción agropecuaria. A diferencia de Estados Unidos y Australia, donde uno puede hacer ese paralelismo vinculado con la fertilidad de la tierra, en la Argentina, a partir de lo que se denominó la conquista del desierto, hubo una distribución de la tierra, pero ya previo también con la enfiteusis, pero bueno, no importa. Sí. Digamos, que quedó en pocas manos. Claro, muy concentrado. Muy concentrados, digamos. Ya estamos hablando muy concentrados de 1 millón de hectáreas. No, las pequeñas parcelas, los farmers en Estados Unidos, en Australia. Bueno,
¿qué es lo que pasa cuando vos tenés una tierra fértil y con clima favorable? Te da una renta diferencial, unas ganancias extraordinarias, para Claro. ponerlo. Entonces, si tenés 1.000.000 de hectáreas, bueno, tenés unas rentas extraordinarias. Entonces, esa burguesía, llamarla así, esa élite económica se convirtió en rentista, Sí, y no hace cómodos. nada. Claro. Rentista, con consumos suntuarios, fugadoras de capital y sin compromiso sobre el destino nacional. ¿Por qué? Bueno, por eso es, viste, cuando se hace la figura, sí, que los argentinos iban a Europa y llevaban la vaca Mm. en el barco, ¿no? La vaca atada. Claro, bueno. Entonces, y que, la verdad, vos ves, ya por suerte algunas zonas de Capital Federal no la están destruyendo, los negocios inmobiliarios, vos ves unos palacetes fenomenales. O sea, sí, bueno, esa es la era dorada de que extraña el mundo conservador, pero dice, bueno, ¿y cómo la construyeron? ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, entonces, esa construcción de la élite como rentista, de consumo suntuario, fugadora de capitales y con foco en el imperio dominante de la época, en el momento Gran Bretaña, ahora Estados Unidos, lo que hace es que no tengas el sujeto dinámico por excelencia de un modelo capitalista que es la burguesía. Claro. Entonces no lo tenés porque no tiene ese Incentivo, compromiso. claro. Claro, ese compromiso, ¿cuál es? Digamos, Pero haría. Aldo Ferrer lo mencionaba y le decía la densidad nacional, ¿no? Entonces, bueno, no está eso. Entonces, la reconstrucción, ¿cómo haces? O la construcción o la creación de esa burguesía nacional. Hoy, para hacerlo de una forma bastante esquemática, pero que tiene matices, simplemente lo esquemático, lo tenés hoy en la explotación de los recursos naturales. Es un recurso natural, da una renta extraordinaria, vaca muerta, bueno, y entonces conseguís decir, bueno, ¿cuál es la...? Porque uno podía pensar y decir, pero si sos y estás pensando en el desarrollo nacional, y lo hago sencillo ya para cerrar. Bueno, tenés gas y petróleo que te sobra, porque tenés vaca muerta. Bueno, pero ¿por qué no haces encadenamientos productivos locales para generar valor agregado, por consiguiente, un mayor desarrollo? Por ejemplo, petroquímicas, Sí, sí. vinculado con el tema del gas. Bueno, toda esa idea de proyecto nacional, de desarrollo nacional, las élites no lo tienen. Y no tampoco hay, por ahora, hay sectores que sí, ¿no? De fuerzas políticas que busquen tener una construcción de una alianza política, económica y social para tratar de impulsarlo. Alfredo, corto y baitero. Voy a hacerlo bien corto. ¿Quién paga la deuda con el Fondo Monetario Internacional? Si alguna de ustedes o vos piensan tener hijos, va a ser tus bisnietos. ¿Y quién debería Y pagar la deuda? Primero, lo que pasa es que ahí ya no es baita. Pero simplemente te digo, hay que renegociar la deuda con el fondo diciendo que estos son créditos políticos. Entonces los créditos políticos se negocian en términos políticos. Esto es un escándalo internacional. No existe antecedentes de un organismo multilateral y el Fondo Monetario Internacional dándole un crédito en total casi de 60.000 millones de dólares, que con el pago de intereses suba a 75.000 millones de dólares a un país quebrado. Ahí hay algo que está mal. Alfredo, muchas gracias por esta charla. Favor. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte y seguimos con más Zona de Giro hasta las 2 de la tarde.